Tarde, espero que podamos. Vale. Esta tarde espero que, bueno, pues que podamos compartir nuestras dudas, nuestras inquietudes. Quizá todas las dudas no van a quedar resueltas porque hay mucha maraña de dudas que tenemos en nuestros negocios turísticos, pero sí que vamos a empezar por un tema que a día de hoy es primordial, es el tema de, sobre todo, de las normativas, lo que tenemos que cumplir y la protección de datos. Porque si tenemos una web, tanto si la tenemos como si no, tenemos que cumplir ciertas normas que normalmente se nos pasan por alto porque decimos, bueno, pues si yo soy una simple autónoma, no necesito cumplir estas cosas que son para las grandes corporaciones, pero sí, hay cosas que tenemos que cumplir. Y bueno, nada, yo muy brevemente, aunque la mayoría de las que estáis aquí ya me conocéis todas, pues sobre todo hacer un poco de repaso sobre de dónde nace el proyecto Tour Eliges. Y bueno, pues yo, como sabéis, soy María José Aparicio, me dedico al sector turístico desde hace ya 20 años. En el 2004 decidí ser una de esas locas que empezó a emprender en el mundo turístico, creando mi propia empresa de visitas guiadas, con un montón de dudas y con un montón de ensayo y error. Y a lo largo de todo este tiempo, pues he visto tanto la problemática de sobre todo las visitas guiadas, los guías y las visitas guiadas, la problemática que tenía yo gestionando mi empresa, la problemática que he visto a lo largo de todos estos años en las empresas de amigas, de compañeras. Y bueno, pues yo mi periplo por el mundo turístico no solo ha sido como guía turística, sino también ocupando otros puestos. Y hubo un momento que, como la mayoría de gente, pues decidí que tenía que dejar el sector turístico porque lo odiaba, como la mayoría me entenderéis, lo amas y lo odias a partes iguales, su precariedad, su estacionalidad, los salarios que normalmente son, bueno, lo de la dignidad salarial en el turismo sería otro tema. Y entonces me di cuenta de que teníamos que ayudarnos, a ayudar a esos pequeños negocios turísticos y empezar a crear sinergias y empezar a hablar de los negocios turísticos, no solo de las grandes corporaciones, grandes agencias de viajes y hoteles y así, sino empezar a dar contenido que ayudara a la pequeña empresa, que normalmente es una persona que se lo hace todo y que cada día lucha y que no llega a todo y que no entiende de todo. Entonces, este es el primer taller de quizá muchos, o por lo menos esperemos que unos cuantos, para empezar a resolver todas las dudas que tenemos el día a día en nuestros negocios turísticos y que normalmente no sabemos ni a quién preguntar. Así que, bueno, pues esta tarde la sesión va a ser, bueno, vamos a tratar tres temas. Nos vamos a centrar en tres áreas. Una será la que trate Edurne Arrieta, que la tenemos, bueno, pues ella es parte del grupo Arrieta Servicios Empresariales, y ella nos va a hablar de esas normativas que digo que tenemos que cumplir y que no sabemos normalmente que las tenemos que cumplir. Después tendremos a María Hidalgo, que ya nos va a hablar del tema de la protección de datos, que ese es otro temazo. Si tenemos una página web, si no la tenemos, si registramos datos de nuestros clientes, si pagamos a través de PayPal, todo eso. Y luego tenemos a Carlos Vázquez, que él nos va a hablar del tema de los seguros de responsabilidad civil. Y me pareció interesante este tema porque yo, cuando creé mi empresa de visitas guiadas, no encontraba ninguna aseguradora que me hiciera un seguro de responsabilidad civil para una empresa de visitas guiadas, porque no tenían ni idea a lo que nos dedicábamos los guías. Entonces, esa parte creo que también es importante saber cómo necesitamos el seguro, cuándo y por qué, ¿vale? Entonces, es como esas tres patas. Sí que de las preguntas que nos habéis enviado, algunas se van a tratar hoy de pasada, otras no se van a tratar hoy, pero sí que las tenemos apuntadas para siguientes sesiones. Y bueno, pues no quiero enrollarme más, porque ya son y 40. Así que, bueno, pues las personas que no hayan venido tendrán que venir, y os agradezco mucho el de estar aquí y compartir este día, porque como os he dicho en el email, hoy es mi cumpleaños y qué mejor manera de celebrarlo que estando aquí juntas y conociendo y aprendiendo. Así que bueno, pues vamos a empezar por Edurne. Una cosa que os voy a pedir es que las dudas que tengáis las vais poniendo en el chat. Yo las voy a estar registrando. Muchas gracias. Yo las voy a estar registrando y cuando hable cada profesional, al final tendremos un espacio de dudas para que esa persona responda a las dudas, y luego al final tendremos pues un espacio común para que, si queréis, pues ya incluso podéis abrir el micro y preguntar lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo con Edurne, que nos revelará aquí las cosas que tenemos que cumplir y que no sabíamos.
Sí, puedo hablar, pero no me veo. Estoy todavía viendo a María José. Hola a todos, no sé si me oís. Estas son cosas del directo. Vale, Perfectamente, perfecto. Edurne, te oímos. Ahora sí, ahora sí. Vale, bueno. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me presento, yo soy Edurne. Y bueno, pues cuando María José me dijo, Edurne, quiero hacer este taller, me pareció una idea muy interesante. Me pareció una idea interesante porque si hay algo en lo que María José, yo y Grupo Data estamos de acuerdo, es en los valores. Y coincidimos en formaciones, coincidimos en que ambos, las tres empresas a diferente nivel, porque Grupo Data es una gran empresa y María José y yo somos empresas pequeñas. Pero los tres estamos unidos en la idea de los valores, de cómo tratar al cliente, lo que significa la venta ética, lo que significa dar a cada uno los servicios que necesita y no dividir lo que es la parte empresa con la parte persona, ¿no? Desgraciadamente vivimos en un mundo muy deshumanizado y estamos en la idea de volver a humanizarnos. Con lo cual, pues bueno, cuando María José me lió, pues yo lié a María Hidalgo y a Grupo Data y en eso estamos. Así que espero que podamos ayudaros. Insisto en que cualquier duda que vayáis teniendo, dando de mi exposición, las vayáis poniendo al principio para que cuando yo acabe mi exposición, si hay alguna duda, la resuelva. Y cuando María y Carlos hagan su exposición, pues lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues mi trayectoria como empresa surge en el 2020. Yo agradecía la pandemia, he trabajado por cuenta ajena toda mi vida y yo siempre decía que con amor se pagaba, pero a mí no me pagaron muy bien. Me cortaron las alas y no me quedó más remedio que volver a sacarlas. Entonces, en el 2020 creo mi empresa, Arrieta Servicios Empresariales, basándome un poco en lo que ya había aprendido trabajando por cuenta ajena y en lo que sabía que mis clientes necesitaban. Desde ese momento hay más de 600 empresas que cumplen con nosotros sus necesidades normativas. Tanto como con los servicios que doy directamente como con los que doy a través de colaboradores. De hecho, Grupo Data es uno de mis principales colaboradores y están aquí. Vale, y ya entrando en materia, las obligaciones que una empresa tiene que tener. Bien, vamos por partes. Aún sin trabajadores, yo, por lo que me ha dicho Marijose, aquí hay un par de perfiles distintos. Hay empresas que estáis vosotras solas, empresas que ya tenéis algún trabajador y empresas que estáis pensando si contratar o no contratar trabajadores y lo que esto puede significar. Bien, todo pichichi que se llame empresa, autónomo o que esté dado de alta en seguridad social, que tenga una página web, etcétera, etcétera, tiene que cumplir con la protección de datos. Y además, si hacen venta online, o ya María os hablará después de esto, la ley de comercio electrónico. ¿Por qué es muy importante esto? Pues porque Inspección de Trabajo se ha dado cuenta de que le es muy sencillo hacer inspección desde salón. Es decir, cuando antes visitaban una empresa para ir a ver una empresa hasta Peralta, por ejemplo, necesitaban una mañana de coche. Hoy hacen 20 inspecciones diarias desde la página web de las empresas. Y además esas revisiones que empiezan a hacer desde la página web acaban haciendo inspección de todo el resto de las normativas que debe cumplir la empresa. Bien, ahora las empresas con trabajadores han de cumplir con la prevención de riesgos laborales, con el protocolo de acoso y la formación obligatoria a todos los trabajadores a este respecto, con el registro de la jornada, con el registro salarial, el seguro de responsabilidad civil. El seguro de vida para el trabajador, no controlo muy bien en qué convenios estáis, por si acaso lo he dejado, ¿vale? Porque hay algunos convenios que nos están obligando a que los trabajadores tengan un seguro de vida. Bien, y en función de eso, estos son lo que mi empresa trabaja, pues la prevención de riesgos, el protocolo de acoso, la protección de datos, la LESICE, que tendréis que aprenderos este nombre ya es la adaptación a la ley de comercio electrónico, el registro salarial, los planes de igualdad a vosotros se os hacen un poquito grandes. Os hablaré sobre el contrato formativo y sobre formación. Sobre formación no quiero decir nada, lo único que quiero decir es que es el pilar de cualquier crecimiento empresarial.
Entonces, es muy, muy importante que todos sigamos formándonos. Yo este fin de semana he estado en Madrid, me he pegado una panzada de 500 de ida y 500 de vuelta para estar 10 horas en un evento con las referentes empresariales de este país, desde mi punto de vista los más importantes, porque no estaba ni Iberdrola ni ningún banco, estaban emprendedores que en 5 años han contratado 80 trabajadores y de todos ellos saco una conclusión, y es que formarse es súper importante, yo os lo recomiendo encarecidamente. Bien, trabajo también el tema de ahorro energético y placas solares y el tema de los seguros, como vamos a ver luego. Bien, vamos a entrar en materia. Prevención de riesgos. ¿Por qué hay que cumplir normativas en este país? Únicamente por un motivo, para evitar sanciones. Desgraciadamente vivimos en el país de hacer caja, vivimos en un país en el que la seguridad social y el gobierno están caninos de pasta. Y nosotros, los autónomos, las empresas, somos los que tenemos que proveer aquí para que un montón de gente viva de subvenciones, etcétera, etcétera. Y no quiero entrar en ningún tipo de tema político, pero esto es una realidad, es la realidad de nuestro día a día. Tenemos un país en el que las normativas salen constantemente. Yo trabajo directamente con asesores y están los asesores absolutamente desbordados porque son incapaces de saber cuántas normativas hay que cumplir. Bien, entonces, la prevención de riesgos laborales para mí siempre es el número 1 de las normativas cuando hay trabajadores, porque es la que puede hacer que nos quedemos sin casa. Es decir, os puedo decir que hace un año hubo en el Congreso de los Diputados, se pusieron al día para subir sanciones. Se decidieron todos por unanimidad subir el 20% en prevención de riesgos laborales. No sé si sois conscientes de que en un país tan separado como este, que todos los políticos se pongan de acuerdo en algo, por unanimidad voten subir un 20% las sanciones, y me imagino que vosotros pensáis lo mismo que yo, que es espeluznante. Bien, entonces estáis viendo que las sanciones son tremendas. Os pueden hablar de una cosa que se llama Prevención 10. Prevención 10 es una página del Estado en donde tú te das de alta, tú tienes que hacer un curso de 30 horas, bajarte toda la documentación. Siempre te va a quedar cojo porque siempre vas a tener que contratar una empresa externa, una empresa de prevención que te haga la vigilancia a la salud. Y cualquier empresa de prevención te va a cobrar casi lo mismo por hacerte la vigilancia a la salud que por darte un servicio completo. Y esto es como todo. Zapatero a tus zapatos, quiero decir. No podemos estar haciéndolo todo. Yo puedo intentar coser un dobladillo de unos pantalones, pero me van a salir chapuceros seguro. Bien, respecto, cuando hay trabajadores por medio, tenemos que cumplir las normativas de igualdad. Aquí os he hecho un pequeño resumen de todas las leyes que tenemos que cumplir y en los reales decretos en los que esto. Bien, voy directamente a los que nos van a interesar más. Protocolo de acoso. Siempre que haya un trabajador al menos, todas las empresas tienen que cumplir con el protocolo de acoso. Registro retributivo. Otra vez, el 100% de las empresas tienen que tener el registro retributivo. El registro retributivo básicamente es una comparativa de salarios en la que tengas que demostrar, porque aquí hay que demostrar inocencia siempre, que no estás pagando a la gente diferente si tienen las mismas habilidades, la misma formación profesional o están en el mismo rango. La auditoría salarial nos interesa porque es para empresas de más de 50 trabajadores, derecho a la conciliación, permisos de paternidad y la formación en la protección integral del acoso. Esto es desde septiembre. Todas las empresas, una ley orgánica, la 1022, todas las empresas deben de dar formación en acoso a sus trabajadores. Bien, sigo comentando el tema del acoso. Como podéis ver, la sanción mínima por no tener un protocolo de acoso es de 6.200 euros. Un protocolo de acoso cuesta muy poquito dinero, pero la sanción por no cumplirlo, yo siempre a mis empresas les digo lo mismo, cuando entre el inspector de trabajo, en los dientes, la documentación en los dientes, porque cuando una inspección mira a una empresa, rebusca. Entonces, os recomiendo encarecidamente, 100%. O sea, es que no seáis foco de inspección y que el día que vengan os encuentren con todos los deberes hechos.
En este sentido también quería comentaros una cosa. Hay muchas empresas de las que yo llamo setas, empresas de formación, que desde mi punto de vista hacen mucho daño a las empresas. No sé si sabéis que hay un dinero que es dinero bonificado, créditos de Fundae, una empresa que tiene de alta a un trabajador tiene 420 euros para formar a ese trabajador o a sus trabajadores durante el año. Hay muchas empresas setas que hacen llamadas en plan de hola, buenas, te llamo de la Seguridad Social, me la hicieron a mí el viernes de la semana pasada. Te llamo de la Seguridad Social y es para decirte que tienes un regalo de un curso bonificado. Ojo, cuidado con todo aquel que os llame diciendo gratis. Gratis en este país sabéis que no hay nada. Un curso bonificado es un curso que hay que hacerlo con un rigor, que hay que hacerlo con una seriedad y que hay que hacerlo con una empresa seria sobre todo. Porque luego cuando 2 años después te viene una carta a la Seguridad Social diciendo 420 me tienes que dar más el 20% de tus 420, esa empresa seta ha desaparecido y no sabes ni de qué le hablas. Entonces, quiero alertaros. Por eso he puesto aquí lo de un curso bonificado, no es un protocolo de acoso. Quiero alertaros contra ese tipo de gente. Desgraciadamente en este país hay mucha. Registro horario y registro salarial. Todos los trabajadores tienen que tener un registro de entrada y salidas. Y eso se puede hacer de varias formas. Yo entro en mi empresa, empiezo a trabajar a las 9 a.m., a las 9 tenemos una hojita que hicimos con un Excel y a las 9 yo firmo. Fulanito Martínez, 9 a.m., pincho y firmo. Salgo a las 12, vuelvo a entrar a las 4, vuelvo a entrar a salir a las 7. Yo necesitaré una hoja de firmas donde todos los días esté firmando. Ojo y atención, porque cuando inspección entra a una empresa y se encuentra con esas hojitas de papel, que no estén todas firmadas con el mismo boli, que no estén todas firmadas a la vez. Es muy importante, porque no es el primer inspector que se ha encontrado firmadas las de todo el mes y estamos a día 13. Entonces, si tenéis que hacer registro horario, nosotros tenemos un programilla que vale 100 euros al año y que me parece que es muy digno, donde el trabajador puede fichar con su móvil, incluso geolocalización y demás. Podéis utilizar el documento papel, pero siempre tened en cuenta cambiar de bolígrafo, y que sea real. Quiere decir que el trabajador firme a las 9, porque si el inspector entra a las 11 y el trabajador tenía que salir a las 12 y ya ha firmado salida, andamos mal. Bien, veis que el registro por supuesto a vosotros nos van a poner esta sanción, pero hablamos hasta 225.000 euros. Bien, el registro salarial es lo que comentaba, es lo que afecta a las medidas de igualdad y lo que hace es que tiene que haber un registro de los valores medios de los salarios. ¿Con un trabajador tengo que tener un registro? Sí, también. Hay asesorías que lo hacen, lo incorporan en sus servicios. Nosotros lo estamos trabajando directamente con nuestros clientes, porque muchos asesores tienen programillas que son muy sencillos y no les hacen el trabajo incompleto, los informes son incompletos. Bien, os he sacado, me ha dicho Marijose que perdonad que se me ha ido esto, que vosotros estabais también, teníais trabajadores o estabais buscando opciones en algunos casos de lo que es el teletrabajo. Quiero que sepáis que un trabajador que teletrabaja es un trabajador normal. Un trabajador que tiene que tener seguridad social, un trabajador que tiene que tener registro horario, que tiene derecho a la formación, a la promoción, lo habéis visto, promoción profesional, derecho a la desconexión digital y sobre todo es muy importante esta última parte que os he puesto. Cuando hay un trabajador teletrabajando es muy importante que tengáis firmado con él el acuerdo de trabajo a distancia. Muy importante porque por ahí están entrando sanciones también en las empresas. Sí, un inciso, Edurnes. Bueno, Dime. el tema de contratar a alguien un poco surge bueno, pues por varios clientes que me preguntaban. Entonces, un poco por ponerlo en contexto, pues cuando tú tienes que contratar, imagínate a un community manager que te lleve las redes sociales de tu negocio turístico, o si tienes que contratar a un guía en temporada alta, tienes que contratar a un guía y entonces, obviamente, tú no puedes, no estás en una oficina, tú no puedes contabilizar las horas a las que viene y entonces pues por toda esa problemática un poco me parece interesante comentar lo de la ley del teletrabajo, porque o sea, parece que el teletrabajo es solo para esas grandes empresas que estamos conectados en red, pero que a día de hoy el teletrabajo abarca a mucha gente y a muchos freelance, a muchos autónomos que estamos conectados trabajando y colaborando.
Sí. Perdona. Además, mira, uno de los conceptos que me he traído de la formación que he hecho este fin de semana, de estas empresas que para mí son pioneras en este país, ambas, o sea, había varias, había empresas muy, muy bonitas. Y una cosa en la que estaban muy de acuerdo es que los trabajadores no se les paga a todos de la misma manera. Hay trabajadores que ponen por delante el dinero. Hay trabajadores que ponen por delante una retribución flexible en la que tengas un seguro. Hay trabajadores que te ponen por delante la capacidad de teletrabajar. Eh, Quiero decir, estamos en un mundo moderno y nuestras empresas tienen que ser modernas. A mí me gustaría ser pesada en eso porque ya no valen las normas del siglo XX. Si vosotros venís de padres emprendedores y han tenido vuestros padres empresas, esos modelos de empresa obsoletos no nos van a llevar al éxito. Tenemos que ser muy conscientes de que las empresas de hoy tienen que dar otras cosas. ¿Vale? Bien, hablando de los trabajadores y de la problemática que me presentaba María José, ¿no? ¿Cómo si contratar a un trabajador, qué significa? Bien, lo primero que significa un trabajador es la seguridad social. Para que os hagáis a la idea, por cada 1.000 euros que gana una persona, un trabajador, siempre vas a tener que pagar un 43% mínimo a la seguridad social. Es decir, que si yo a un trabajador le pago 1.000 euros, que ya según el SMI nuevo no puedo, le voy a tener que pagar por ese trabajador 1.500 euros. Aparte, ahora está lo del MEI. El MEI es lo último que se han encontrado, que es le llaman mecanismo de equidad, es para pagar nuestras jubilaciones. Entonces, a todos los empresarios, por todas las empresas, en las nóminas de los trabajadores le sube seguridad social un cachito para el MEI y otro cachito lo paga el trabajador. Bien. Os quería presentar esto porque hay un formato que trabajo yo que se llama el contrato de formación en alternancia. El contrato de formación en alternancia está pensado para personas menores de 30 años y tiene una ventaja que aquí está mal puesta ya, porque pone que tiene coste cero de seguridad social. En este momento y desde este mecanismo de equidad, desde hace un mes, este contrato de formación vale 6 euros al mes. Lo puedes tener durante 2 años y luego la transformación de ese trabajador durante los 3 siguientes años será 1.800 euros al año si es mujer y 1.500 si es hombre. Es decir, que entre la diferencia de poder contratar a alguien pagándole 1.500, o sea, no 1.500, en un contrato de 8 horas me va a salir casi 2.000 euros frente a un contrato de formación en el que a un trabajador le tengo un 65% del tiempo trabajando para mí, el resto del tiempo se va a formar. Esa formación va a estar vinculada a mis necesidades. Quiero decir, por ejemplo, si voy a poner a trabajar a alguien que necesito para mis redes sociales, pues podemos hablar de un diseñador web, podemos hablar de una persona que le demos formación en marketing, en comercio. Quiero decir, va a venir un poco adecuada a lo que es la ocupación que ese trabajador va a desarrollar en mi empresa. A ese trabajador le voy a pagar en función de lo que trabaja para mí, que sería un máximo 65%, puede ser menos, y se busca las partes proporcionales en su momento, si os hace falta me lo decís y lo estudiamos, pero es muy diferente. Es muy diferente contratar a alguien que al final tengas que trabajar para él o que puedas incorporar a alguien en tu empresa mediante este método. Vas a tener los 3 siguientes años bonificados, quiero decir, al final tienes un trabajador 5 años bonificado. Nada, aquí os había hecho un pequeño resumen. La duración mínima son 3 meses, la duración máxima son 3 años. El tiempo de trabajo efectivo es hasta 65% de la jornada. Se puede trabajar tiempo parcial, se puede hacer trabajo nocturno. Esto ha habido un cambio normativo hace poco, la reforma laboral, y nos han mejorado las posibilidades del contrato. Siempre hay que mirar el convenio, ¿eh? Si el convenio no estamos sujetos a convenio, tendríamos que pagarle el 65% del SMI. Si no, hay que mirar porque hay convenios que nos hablan del contrato formativo por debajo del SMI, entonces como mínimo hay que pagar esto. Si no, puede ser un poquito más. Bien, y la transformación indefinido, aquí las mujeres salimos beneficiadas, 1.800 euros si son hombres, o sea, es 1.500 si son hombres y 1.800 si son mujeres.
Bien, Marijose quería también que se hablara de autónomos, pero le he dicho, Marijose, no me voy a meter en charcos. No me voy a meter en charcos el día que quieras. Tengo muchos colaboradores o asesores, llamo a uno de ellos y hacemos un evento específico para eso. Solamente que tenemos un nuevo sistema de cotización, que la determinación de las bases se tendrán en cuenta para la totalidad de los rendimientos netos obtenidos durante el año natural, que los asesores están súper perdidos en esto y que si ellos están perdidos, yo desde luego no estoy encontrada. Entonces, no me voy a meter en charcos. Me imagino que todos tendréis vuestro propio asesor. También si algunos estáis en tarifa plana, habréis visto que han subido espectacularmente las tarifas planas, no respetando lo que dijeron que iban a hacer. Me parece que no hay más que lo de ajo y agua. Pero bueno, si queréis, insisto, podemos darle más tema a esto. Y bueno, pues nada, aquí acaba mi presentación. Aquí están mis datos de contacto. Si en algún momento queréis llamarme, queréis preguntarme cualquier cosa, yo estoy para las dudas que queráis. Y de todas formas, Marijose tiene mi contacto. Vamos a ver qué hay en el chat. Sí, mira, pues nada, muchísimas gracias, Edurne. Y bueno, tenemos un par de preguntas. Una de Maider que dice que si esta ley del teletrabajo habría que aplicarla también cuando nos asociamos con un colega. O sea, normalmente los guías solemos trabajar con colaboradores. Imagino que se refiere a un autónomo que colabora con ella. No, estamos hablando de trabajadores en régimen general. Ujú. Vale, o sea, Estamos sí. hablando de esa posibilidad de que contrates a un community manager para que te lleve tus redes sociales y lo quieras tener vinculado a tu empresa. No estamos hablando de colaboración entre autónomos. Quiero decir, yo soy una empresa, por ejemplo, yo trabajo con María, que trabajo con Grupo Data. Nosotros tenemos firmado un acuerdo de colaboración, tenemos firmado muy importante todo lo que es el tema de protección de datos, porque los datos que yo paso a ella de mis clientes han de ser muy bien respetados, eso es súper importante. Pero yo no, a mí Data no me paga ni seguro de autónomos, ni mucho menos podríamos empezar a hablar de ello, ¿eh? Ahora, que no está tu jefe, ¿verdad, María? No, hablamos de empresas distintas. Vale, y luego Pia nos hace otra muy buena pregunta que es sobre el tema de contratar a alguien. Si todas estas normas que hemos visto, bueno, el contrato da igual que sea de formación o normal, si cuando se habla de esos trabajadores la normativa sería igual si los contratas para 2 horas a la semana o Sí, 35. sí. Y también si lo contratas un mes o lo contratas el año entero. O sea, la Vale, normativa es la misma. aquí podemos decir que rayamos la estupidez. Es decir, yo tengo una chiquita que me viene el domingo por la mañana a trabajar 2 horas a mi bar y solamente trabaja 2 horas el domingo por la mañana. Bien, esa chiquita la tengo que tener dada de alta en seguridad social, tengo que cotizar por ella, tengo que darle formación obligatoria del sector. En vuestro caso no es, pero si trabajara en hostelería le necesitaría dar el manipulador de alimentos, que es súper importante, o lo que corresponda. Tengo que darle su nómina, tengo que hacer el registro horario, el registro retributivo, tengo que hacerle la protección de datos, tengo que hacer la prevención de riesgos laborales, es decir, tengo que cumplir las mismas normativas que si tuviera 49 trabajadores. A partir de 50 trabajadores tenemos más obligaciones, pero de 1 a 49 trabajadores tenemos exactamente las mismas obligaciones. Nos puede parecer bien o nos puede parecer mal, es la normativa la que habla. Vale. Vale, y luego Jessica nos hace otra pregunta y es que es persona física que tiene un apartamento turístico que está haciéndose la web y con qué normativa tendría que cumplir. Esto atañe un poco a lo que va a contar María y a lo que... Ahí no voy a decir nada porque tengo aquí a la experta que la he liado para que venga y ya que está. Bueno, o sea, tendría que cumplir la normativa que ya ha dicho Edurne. De todas maneras, si queréis, al final hacemos un poco repaso, resumen para que Bien, queden un poco los conceptos me claros. parece bien. Entonces sería pues lo que ha comentado Edurne, si tienes trabajadores o no. Y ahora, si estás haciendo la web, pues en temas de protección de datos tendríamos que contar con la ayuda de una persona experta en protección de datos. Pero ahora damos paso a María Hidalgo del Grupo Data, que nos va a resolver todos estos temas en los que solemos tener muchos problemas, porque una de las preguntas
que hacía en el cuestionario es, si yo envío un correo, necesito, y hay empresas que tienen la coletilla de la protección de datos. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Y muchas empresas tienen la coletilla y aún así la ley es anterior y no lo están cumpliendo. Y luego muchas páginas web de guías que se hicieron en la página hace unos años y no la han actualizado y cuando llegas pues no hay cookies, no hay preferencias y no hay política de privacidad. Entonces creo que un poco centrar el tema en ese aspecto. Pues nada, María, micro tuyo. Vale. Bueno, pues buenas tardes, soy María Hidalgo y bueno, formo parte del Departamento de Protección de Datos de Grupo Data, en todo lo que conlleva ese departamento, consulta, tanto elaboración de documentación y bueno, y un poco así también a caballo con el departamento jurídico. Nosotros somos especialistas en lo que es cumplimiento normativo, de la mano de, bueno, en vuestra zona estamos de la mano de nuestra compañera Edurne, y yo vengo a intentar ser lo más clara posible en lo que respecta a protección de datos, ¿vale? Os voy a compartir pantalla de la sesión que he preparado para vosotros. A ver. Vale. Bueno, a ver si puedo ponerlo en pantalla completa. Un segundito. Jolín. Antes he podido, ahora no puedo. No pasa. Bueno, pues lo vemos así. Bien, necesitamos, como bien habéis visto anteriormente por mi compañera Edurne, cumplir con la normativa de protección de datos. Bien, ¿por qué necesitamos cumplir con esta normativa en vuestro sector? Que puede parecer, pues que, como ha dicho antes Edurne, que soy un autónomo. Es que esta normativa yo la veo enfocada pues a empresas, grandes entidades. Bueno, pues en este sentido estamos totalmente equivocados. Todas las empresas necesitamos cumplir con la normativa de protección de datos, empresa/autónomo. ¿Por qué? Porque es una normativa que la recoge tanto el artículo 18.1 de la Constitución española, porque es donde se detallan los derechos fundamentales de todas las personas, y ahí, pues en ese artículo, pues se garantiza el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ¿vale? Aquí es donde se fundamenta toda la normativa que se ha ido desarrollando posteriormente con los años. Luego tenemos la conocida Ley Orgánica 3/2018, que es la normativa que tenemos actualmente, que complementa al Reglamento Europeo de Protección de Datos que empezó a estar o surgió de una manera más restrictiva en 2018, con la posterior publicación de la Ley Orgánica Española, ¿vale? Todas las empresas/autónomos, como hemos dicho antes, que traten datos de carácter personal, sea cual sea el volumen de tratamiento, tienen que cumplir con esta normativa. Y ahora, ¿qué es un dato de carácter personal? Un nombre, un apellido, un teléfono, una dirección de correo electrónico. Todo ese tipo de datos se considera dato de carácter personal. ¿Qué sucede? Que desde que yo coja o tome nota de un solo teléfono o de un correo electrónico, ya me va a vincular directamente con esta normativa, porque no especifica el volumen de datos que yo puedo recabar antes de tener la obligación de cumplirla, ¿vale? Entonces, esta norma nos obliga a elaborar un registro de actividad del tratamiento, que es un documento, un informe bastante exhaustivo de absolutamente todo lo que hay en la entidad, ya sea personal que pertenece a la empresa, equipos informáticos que hay, página web, todo lo que hay en la entidad hay que reflejarlo en un informe determinado, que en este caso es el registro de actividad del tratamiento. Hay que tener firmados los contratos con los encargados del tratamiento. ¿Qué es un encargado del tratamiento? Bueno, pues antes había estado hablando, comentando en numerosas ocasiones el tema de
pues de colaborar entre vosotros, entre colegas, ¿no? Podéis hacerlo, pero hay que suscribir un contrato de encargado del tratamiento para que esta otra entidad o este otro autónomo que va a empezar a tratar datos de mis clientes lo pueda hacer, ¿vale? Luego también hay que elaborar un compromiso de confidencialidad. Bueno, este asunto está ahora muy en el candelero, está muy penalizado. Hay ciertas acciones que se tiene que recoger el consentimiento. Ahora os explicaré un par de ellas que os atañe directamente porque son acciones muy cotidianas que hacemos sin darnos cuenta, pero que no sabemos muchas veces la repercusión que puede ocasionar conforme a esta normativa, ¿vale? María, Y un inciso sí, pequeño. Mira, una de las cosas que suelen preocupar mucho a los guías es cuando tú tienes un cliente y no puedes hacer tú esa visita, se la pasas a otro guía. Entonces, una de esas preocupaciones normalmente es que me va a robar al cliente, ¿no? Porque ese cliente cuando vuelva la próxima vez, en vez de contactarte a ti, que eras el enlace, contactará al otro guía, que es el que le ha hecho la visita. Luego, claro. cuando estás contando esto, claro, si el cliente es mío porque los datos son míos, si ese cliente, o sea, si ese compañero contacta con ese otro cliente, ahí estaría incumpliendo una ley, ¿no? Porque Efectivamente. Si te ha hecho, perdóname, María, si Sí. María te ha hecho la documentación, te aseguro que no hay nadie que te quite un cliente. Perdona, ¿eh? Esa postilla, porque es una postilla, viene integrado en el documento que hablamos aquí. Contrato con los encargados de tratamiento. Yo, por mis circunstancias, te tengo que ceder el dato de un cliente porque no puedo asistir a la visita, tienes que asistir tú por el motivo que sea, me da igual. Vale, pero es que tú en este caso vas a ser mi colaborador, no mi competencia. claro, eso sería ¿Vale? una buena manera de gestionar eso, porque ese es un problema, o sea, que es de Claro. toda la vida, ¿sabes? Si yo no tengo suscrito ese contrato de encargado del tratamiento, yo no le puedo reclamar nada a esa otra persona de que me ha quitado el cliente, porque no hay nada que vincule a la otra empresa a no hacer mal uso de la información o hacer competencia desleal, que también viene integrado dentro de ese documento. ¿Vale? Entonces, es muy importante en vuestra actividad tener bien suscritos los documentos de encargado de tratamiento, ya no solamente con otro profesional del gremio, sino con la asesoría también es un encargado de tratamiento. O sea, nosotros le vamos a hacer una cesión de datos mensualmente, semanalmente a mi asesor para que o me dé de alta un trabajador o me lleve la contabilidad. Al final le voy a tener que trasladar datos que pues, no le pertenecen en un inicio. Entonces, para que esa cesión de datos esté justificada, habría que tener firmados los correspondientes contratos con los encargados del tratamiento, ¿vale? Este desarrollador web, si yo no lo que hemos hablado antes, el tema de los desarrolladores web y demás en el sector, si yo no lo quiero contratar en nómina, ¿vale? O en formato teletrabajo, en el formato de contrato de formación y aprendizaje, si yo no lo quiero contratar y lo quiero subcontratar, o sea, quiero contratar a una empresa que me lleve a cabo el servicio, también va a acceder a datos de mis clientes o incluso hasta de mis trabajadores, como es la empresa de prevención. ¿Vale? Entonces, todas esas entidades que están muy bien determinadas y definidas, hay que integrarlas en el contrato de encargado de tratamiento y firmar con cada una de ellas esa documentación para que en cualquier caso, si hubiera algún mal uso del dato por parte de estas entidades, pues que esté recogido debidamente con este contrato y podamos llevar a cabo pues, la reclamación correspondiente, ¿vale? Y no tener problemas, porque al final el responsable final de la información es el responsable del tratamiento, que en este caso sois vosotros, ¿vale? Luego el tema de la confidencialidad, como decía, ahora voy a poner un caso muy concreto de confidencialidad y el otorgar el consentimiento. Todo, absolutamente todo lo que no sea la prestación de servicios, hay que otorgar consentimiento expreso. Y ahora me explico.
Vale, y voy a ponerlo con un sector que se ve muy fácil y muy rápido. Yo soy fotógrafo y os hago un reportaje de foto porque es la comunión de vuestro hijo. Vale, estupendo. Y ahora me ha quedado estupendo el reportaje y decido subirlo a redes sociales. Vosotros no me habéis contratado para subir a redes sociales esas imágenes, para nada. Me habéis contratado para haceros el reportaje. Entonces, si yo quiero posteriormente dar publicidad o hacer campañas comerciales y subirlo a redes sociales, para ello tengo que recoger el consentimiento. Si yo tengo un grupo de visitas que voy a enseñarle San Sebastián o cualquier sitio, cualquier ciudad, y quiero hacer una foto del día, pues, de la sesión, tengo que recargar el consentimiento, porque a mí esas personas no me han contratado para hacerme una foto viendo un monumento, ¿vale? Entonces eso es muy importante y muy peliagudo, porque los derechos de la imagen y de la intimidad ahí están muy vulnerados. Entonces hay que ser muy, muy pulcro con ese tema de recabar consentimiento, ¿Y hay ¿vale? alguna manera de hacerlo en el momento o...? Efectivamente, a ver, lo que quiero que sepáis es que por parte de Grupo Data, yo te hablo por nuestra empresa, por mi empresa, eh, toda la documentación que vayáis a necesitar se os va a proporcionar, ¿vale? Es decir, clausulados, documentación, todos los contratos que necesitéis, pues suscribir con encargado de tratamiento, usuarios, todo. Y si necesitáis alguna acción o realizáis algunas acciones específicas y por ello necesitáis una documentación adicional, también se os proporciona. Pero eso se elabora de parte del departamento jurídico y se adapta a las necesidades de cada entidad o autónomo, ¿vale? Y luego también, bueno, nos obliga la normativa a cumplir con los protocolos de brecha de seguridad y de ejercicio de los derechos. Bueno, tenemos muy reciente una brecha de seguridad bastante importante por parte de la plataforma de Booking, ¿vale? Booking ha tenido una brecha de seguridad que le han suplantado la identidad. Entonces, el hacker en cuestión ha seleccionado X alojamientos turísticos, hoteles, y ha duplicado la pantalla. Entonces tú, como usuario, cuando ibas a reservar en el hotel X o en el apartamento tal, no lo estabas haciendo en la plataforma de Booking, lo estabas haciendo en el hacker que estaba detrás. Entonces, en esos casos que nos puede pasar a cualquier empresa o a cualquier entidad o a cualquier autónomo, es muy importante saber cómo actuar ante un caso de este tipo, ¿vale? Entonces, todos esos protocolos también se os proporcionaría por parte de la entidad dentro de esa documentación de protección de datos, ¿vale? Bueno, ¿cómo afecta? Había María, puesto... solo un inciso, Sí, para una foto con el consentimiento oral es suficiente. no, No, vale. Y si la información la recabas vía WhatsApp, ahí está, se supone que está dando consentimiento. Bueno, eso lo vas a ver luego, vale, perdona. no, sí, sí. Ahora es lo que iba a introducir. El tema, la plataforma de WhatsApp, os voy a recomendar cuándo utilizar Telegram o cuándo utilizar WhatsApp, ¿vale? Aquí es donde hablábamos en el apartado anterior de elaborar un compromiso de confidencialidad y obtener los consentimientos de los usuarios. Yo o cualquier empresa, y ya contesto a esa pregunta, ¿puedo contactar con los clientes o con los que todavía no lo son vía WhatsApp? Sí, con comillas, ¿vale? WhatsApp tiene el servidor en California, ¿vale? Eso quiere decir, a efectos de protección de datos, que hay transferencias internacionales de datos. Y dirás, si soy un autónomo, ¿cómo voy a hacer una transferencia internacional de datos? Pues sí, a través de nuestro amigo WhatsApp que tanto utilizamos y es gratuito, pues hacemos transferencias internacionales de datos.
¿Qué pasa? Que como es gratuita la plataforma, pues tienen acceso absolutamente a todo. Ellos tienen copia de todas nuestras conversaciones, de todas nuestras imágenes, de todos nuestros vídeos, todo lo que hacemos a través de WhatsApp. Vale, ¿cómo solucionamos este problema de las transferencias internacionales de datos? ¿Cómo le ponemos solución por vuestra parte? Bueno, pues dando igual si es o no cliente, hay que recabar el consentimiento, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues informándole previamente a la hora de gestionar la reserva con una coletilla de que se va a utilizar WhatsApp para la comunicación posterior a la hora pues, de concretar horarios o de cualquier comunicación que haya que hacer de la reserva que se haya realizado, ¿vale? Hay uno. Y dos, antes de ponernos en contacto con esa persona, nosotros tenemos un clausulado que le tendríais que enviar, ¿vale? ¿Cuándo no recomiendo utilizar WhatsApp? Cuando hacéis grupos de personas. Hay una plataforma que también es gratuita, que es Telegram, que no, o sea, el que hace tratamiento de datos sois vosotros, que yo os he dado mi teléfono, ¿vale? Pero si yo os doy mi teléfono y hacéis un grupo de WhatsApp, veo el teléfono de todas las personas que vais integrando en ese grupo que habéis elaborado. Entonces, Telegram, la plataforma Telegram es gratuita y únicamente puede ver el teléfono de la persona o el nombre de la persona si uno mismo lo tiene visible, ¿vale? Entonces, pues no se hace el tratamiento de datos que se hace con WhatsApp. Entonces, yo os recomiendo para vuestra seguridad que cuando vayáis a dirigiros directamente a una persona en concreto, pues sí que lo podáis hacer por WhatsApp de la manera que os he indicado, pero si lo vais a hacer a elaborar un grupo de personas, pues que lo hagáis a través de la plataforma de Telegram, ¿vale? ¿Cómo afecta la norma de protección de datos al sector turístico en general? Ya sea pues alojamientos turísticos, guías turísticos, vale. Todos vais a realizar tratamiento de datos, ¿vale? Para los alojamientos turísticos, más concretamente, pues se va a hacer partes de viajeros, está recabando información. Se va a hacer cumplimiento del Real Decreto que ha salido nuevo, que es una información adicional al parte de viajeros, que se va a tener que hacer esa comunicación en el momento de que el cliente hace la reserva. Y ya no es solamente la información que se proporcionaba con el parte de viajeros, sino más información aún. Entonces, esa cesión de datos también os obliga, aunque sea con los organismos, la autoridad de control, que es Cuerpo de Seguridad del Estado, también os obliga a tener la normativa de protección de datos. Sistema de videovigilancia. Si tenemos un alojamiento de turístico y tenemos cámaras de seguridad para control de las instalaciones o control laboral, con más razón, tenemos que también informar a las personas de que están siendo grabados y hay que implantar la protección de datos. Evidentemente, si tenemos página web con plataforma de pago o algún sistema o incluso blog donde podamos hacer reservas, también nos obliga a cumplir con protección de datos, porque todas esas acciones, todas estas A, B, C y D que os he puesto aquí, todas estas cuestiones van a conllevar un tratamiento de datos. Entonces, ya no cabe lugar a dudas que necesitáis cumplir con protección de datos, ¿vale? Ahora, con protección de datos, pasaríamos a la normativa LESIFE. Antes de que pases a eso, ¿Vale? ya déjame decir y preguntar a la vez. Sí. ¿Todas las empresas son iguales ante la normativa? Quiero decir, y yo sé la respuesta, ¿eh? Cuando tú hablas con una empresa para hacer la toma de datos, a que no hay una empresa igual que otra, todas tienen algo diferente, algo peculiar, ¿verdad? Efectivamente. Y lo más importante de esto es que la documentación porque
es muy complejo entender cómo se cumple con la normativa de protección de datos. Lo que se os proporciona son las herramientas que necesitáis para cumplir. Lo importante es que esas herramientas que se os den sean las necesarias para vuestras necesidades y se ajusten a vuestras necesidades. Y si vosotros, como he comentado anteriormente, necesitáis un clausulado específico para, porque hacéis imágenes en eventos, hacéis excursiones y recogéis fotos en esas excursiones y luego las vais a subir a redes sociales, para que lo podáis hacer sin ningún problema, ¿vale? Y si os asesore también en todo momento de cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, claro que la has escuchado, o sea que la has contestado. Sí, Vale. lo que quería hacerles ver es un poco que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Y mira, hace poco María lo sabe, nos ha pasado con una empresa de informática, que se habían bajado ellos la documentación de internet, se habían hecho todos los chanchulleos y se creían que cumplían, se les fue el informático y querían que nosotros les ayudáramos a ver cómo hacer que el informático no les quitara a los clientes. Y poco pudimos hacer, ¿verdad, María? Absolutamente nada. Pues Y eso. otra cuestión que es muy importante, el tema de los trabajadores, que yo lo he pasado por alto, pero también es muy importante. Vosotros y todas las empresas, pero hay actividades que tienen más, son más susceptibles a que esto ocurra o no. Los trabajadores, si no tienen suscrito un contrato de confidencialidad y deber de secreto, en cualquier momento se pueden marchar él o ella y todos vuestros clientes. Casi Pero nada. por la puerta, sin problema, ¿vale? Ahora bien, si tiene la empresa o el autónomo con su trabajador firmado debidamente el acuerdo de confidencialidad y deber de secreto, esa persona no se puede llevar ni ningún dispositivo, ni ninguna información que contenga ningún dispositivo. No puede hacer competencia desleal de manera obvia nunca, ni durante la relación laboral ni a posteriori, ¿vale? Si hacemos teletrabajo, hay una documentación específica que hay que firmar en materia de protección de datos con esa persona para que pueda utilizar la información que tenemos en la entidad en un lugar fuera de las instalaciones o del sitio que se tiene establecido como sede fiscal o social, ¿vale? Entonces, todo eso, la normativa de protección de datos lo que hace es proteger a la empresa, acotar esas también por parte de los trabajadores esas fugas de información, de pues, contacto con el cliente fuera para que no se entere la entidad y yo mientras voy haciéndome mi cartera, una vez que esté, me voy, ¿vale? También la normativa protege a la empresa, al empresario o al autónomo para que esto no suceda y la persona se vaya impune, ¿vale? También hay cesiones de datos que parece una obviedad, pero que el trabajador tiene que dejar constancia de que lo sabe, que es que nosotros para poder pagarle a esas personas, la nómina me la confeccionará una asesoría. Y para confeccionarme la nómina yo le tendré que ceder todos los datos del trabajador a esa asesoría. El trabajador lo tiene que saber, aunque sea de lógica aplastante, para la normativa no hay nada lógico y nada obvio, ni nada se puede dar por entendido. Entonces, nos tiene que dejar una firmita para que yo en un momento dado pueda aportar ese documento y justificar que el trabajador sabía perfectamente que esa cesión de datos se iba a producir. ¿Vale? María, ¿les puedes contar, por favor, qué pasaría si yo perdiera mi ordenador en un aeropuerto? Pues que estaríamos ante una brecha de seguridad.
¿vale? ¿Qué significa eso? Una brecha de seguridad significa que toda la información que tenemos o parte, pues ha podido haber un acceso por parte de un tercero no autorizado. Hackeos, personal que pues esté por un local y acceda a un ordenador de manera indebida, un robo. Entonces, nosotros os damos soporte completo en este aspecto y nos encargaríamos de absolutamente todo para que no tengáis o se notifique a tiempo la brecha de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que como si ocurriera un caso de ese tipo, nosotros, Grupo Data, porque lo hacemos desde aquí, tendríamos que informar a la Agencia Española de Protección de Datos para que a vosotros nos puedan sancionar. Y con eso evitaría si un cliente mío me denuncia porque le han hackeado su ordenador por mi culpa, ¿verdad? Porque yo he cedido Efectivamente. sus datos. Porque tú has informado en tiempo y forma a la Agencia Española y en tiempo y forma al cliente, porque dependiendo, hay muchos niveles de brecha de seguridad, evidentemente, dependiendo del dato que se haya visto afectado, dependiendo del volumen de información, hay unos baremos, dependiendo del baremo, pues se lleva a cabo un protocolo u otro. Por eso, volviendo a la anterior diapositiva, aquí indicaba que es muy importante o es obligatorio, no es muy importante, sino obligatorio, tener un protocolo tanto de ejercicio de los derechos como de brecha de seguridad. El ejercicio de los derechos, en vuestro caso, no tiene tanta fuerza como la brecha de seguridad, porque el ejercicio de los derechos en materia de protección de datos son 8 muy concretos. Y, por ejemplo, un ejercicio de los derechos es que yo haya contratado con vosotros un servicio de guía turístico pues esté descontenta, me haya suscrito a vuestra página web, esté descontenta y quiera darme de baja. O quiero que borréis toda mi información que tengáis vosotros, ¿vale? Bueno, pues eso es el derecho de supresión de los datos. Entonces, vosotros tenéis que tener un protocolo y tenéis que saber cómo tenéis que proceder ante esa circunstancia concreta, ¿vale? No quiero entrar más en el ejercicio de los derechos porque es un mundo bastante tedioso y muy concreto. Entonces, toda esa información nosotros, por ejemplo, nuestro trabajo, cuando nosotros os proporcionamos la documentación, esas herramientas de las que hablábamos antes, para que cumpláis con la normativa, se os explica todo esto. Yo, que soy la persona que lo he estado haciendo durante mucho tiempo, explico a todos mis clientes cómo tienen que actuar con todos esos papeles que os vamos a proporcionar. ¿Vale? Pues si un cliente te comenta esto, tienes que decirle esto, tienes que aportar este documento, aquí, aquí, aquí tienes esta información y sobre todo que siempre tengáis una persona de referencia a la que podéis molestar en cualquier momento, excepto en horario nocturno, para pues que os resuelva un problema de protección de datos, porque vosotros no tenéis que saber lo que yo sé de protección de datos, En ¿vale? horario nocturno me pueden molestar a mí, María, que ya En te horario molestaré yo nocturno a yo ti. ya que me pase la consulta a partir de las 7 de la mañana, ya se la No, pego. pero lo que sí, fuera, bromas aparte, lo que sí es muy importante es que sepáis que hay una persona de confianza por detrás y que todo está muy personalizado, que es que no hay dos protecciones de datos No. iguales. Por ejemplo, en vuestro caso es muy importante las comunicaciones comerciales. Nos podemos pensar que yo puedo mandar un correo masivo, un correo con más de una dirección de destinatario. Eso ya es correo masivo, ¿vale? Pues voy a agrupar personas que han venido pues, a esta actividad que hemos organizado hace un mes. Voy a convocarlas, les voy a mandar porque voy a hacer una excursión en tal sitio o voy a hacer una actividad en tal otro, a lo mejor les puede resultar interesante.
ese correo hay que mandarlo con unas pautas, aunque haya sido cliente previamente, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con las comunicaciones comerciales, porque si es cliente o ha sido cliente y le estoy mandando una información de que ahora no solamente es que sea guía turístico, es que al final también tengo una casa rural en mitad del monte y le voy a informar de que tengo una casa rural. Son servicios diferentes e independientes. Estoy incurriendo en una sanción, en una incidencia, porque yo le estoy informando, estoy mandándole una información comercial que no es por la que me contrató en su día. Entonces me tiene que consentir que yo le haga ese envío comercial. Lo mismo, si yo mando una difusión de correo electrónico y todos los correos electrónicos están sin copia oculta, es una brecha de seguridad de la que hablábamos antes, que había que comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos. O sea, que es que hay, María, hay que tener cuidado. Sí, y dime. una pregunta, si alguien es cliente tuyo, o sea, te escribe un correo, quiere una visita guiada o se quiere alojar, lo que sea, y tú ya tienes insertada tu política de privacidad y le respondes, se supone que esa persona ya ha aceptado la política de privacidad de tu negocio y ahí sí que le podrías luego ya enviar las comunicaciones comerciales. Sí, siempre que sea relacionada con el servicio que contrato. Si a mí me contrató por por eso, por un servicio de guía turístico, todo lo que sea derivado de la actividad guía turístico, le puedo hacer los envíos comerciales que quiera porque ya me ha dado consentimiento anteriormente y ya es cliente. Pero siempre que nos salgamos de la prestación de servicios, o sea, Sí, de sobre la nuestro epígrafe, principal, como dijéramos, ¿no? O sea, del exacto, epígrafe por el que estamos dada de alta, no si tengo un bar o si tengo una empresa de lo que sea. Vale, o sea, exacto, servicios relacionados con nuestra actividad, que puede ser una visita a un sitio, hiciste a San Sebastián y ahora vas a hacer una Cuenca, pues se lo puedes enviar. efectivamente, pero Vale. es la misma actividad. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, en ese caso, no habría problema, siempre que tuviera, como bien dice, la política de privacidad y toda la documentación Vale. debidamente en su sitio. Vale. María, ¿tú ya has terminado con tu presentación? Sí. Vale. No, todavía me Vale, faltaría vale, pues Con lo la del primera tema de la... parte, pero yo creo que antes de entrar en la ley de comercio electrónico es mejor que veamos las dudas que tenemos en protección vale, de datos, ¿no? simplemente ¿Tú las un lees? tema porque sí creo que está Jessica, que sí que es de alojamientos. Y bueno, yo como también asesora de alojamientos, también me he intentado meter un poco en el tema este porque no sabía lo de la nueva ley esta de que tenían que enviar los datos de los alojamientos y tal. Entonces, por ejemplo, yo sé que Mr. Plan, el motor de reservas Mr. Plan, tiene un sistema para enviar directamente esos datos. Entonces, si tú tienes ese motor de reservas que envía los datos de tus clientes, ¿también tienes que hacer alguna otra gestión aparte o ya quedas con la ley cumplida? A ver, si yo, bueno, también he de decir que la normativa en profundidad no la conozco. Yo sé lo que afecta a la normativa a la protección de datos, ¿vale? Pero ahora, a relación que dices eso, esa entidad sería una encargada del tratamiento, ¿vale? Si yo contrato el servicio con una empresa para que haga esa gestión, no habría problema siempre y cuando suscriba previamente el contrato de encargado del tratamiento, antes de pasarle ni un dato. Porque si esa empresa tiene una brecha de seguridad, yo le he cedido datos sin justificación. Le he Vale. cedido datos sin haber suscrito un contrato de encargado de tratamiento, Vale. ¿vale? Pues si te Entonces, parece, ojo, vamos a adelantar un poco porque son y 40 ya sí, y para que no se nos vaya mucho el tiempo. sí, la web voy a ser muy clara y muy concisa. Ahora me preguntáis por protección de datos y página web, pero porque voy a ser muy breve con el tema de la LESICE. ¿Necesitamos implantar normativa LESICE en vuestros servicios o en vuestra actividad? Sí, hay 4 preguntas clave. ¿Tenéis página web? Sí, no. Si no tenéis página web, evidentemente no tenéis que cumplir con la normativa del SIFE, porque esta normativa afecta directamente a las páginas web. 2.
contáis con formularios de contacto. Las páginas web pueden ser meramente informativas, que yo me publicite, o sea, suba mi información de dónde me encuentro, dónde estoy, qué hago y qué no hago y quiénes son las personas que están en mi equipo en el caso que tuviera trabajadores. Ahí yo no estoy recabando ninguna información, por lo tanto, solamente esa página web tendría que cumplir con la normativa de protección de datos. Ahora, si tengo un formulario de contacto que al final, típico cuadradito que me dejan información para que pues, me puedan preguntar dudas, entonces ya estoy recabando información a través de la página web y se consideraría que estoy obteniendo rendimientos indirectos. O sea, que yo voy a sacar partido económico de mi página web de manera indirecta a través de ese formulario de contacto. Necesitaría el ESIFE. ¿Se realizan reservas a través de la web? Necesito el ESIFE. Y si dispongo de pasarela de pago, evidentemente necesito el ESIFE. ¿Vale? La LESIFE ampara las páginas web que obtengan rendimientos directos, o sea, que yo tenga una pasarela de pago o un canal o una zona de reserva directamente, o indirectos a través de los formularios de contacto. ¿Vale? Entonces, en ambas situaciones necesito tanto protección de datos como LESIFE en su conjunto. ¿Vale? Esto es lo único que quiero deciros de la LESIFE. Creo que es lo más breve y claro que os puedo comentar. Hay toda la normativa que ampara la LESIFE, la tengo aquí indicada, tanto protección de datos como consumo afectan a la normativa LESIFE. ¿Cuál es vuestro mayor problema con este tema? Que como bien ha dicho antes mi compañera Edurne, las páginas web se revisan desde cualquier sitio. Entonces yo me meto yo consumo, se mete en cualquier página web, ve que no tenéis los textos de protección de datos y ve que no está adaptada a la normativa LESIFE y adiós, ¿vale? Y la crujida es de más de 60.000 euros, ¿vale? Y no nos olvidemos que en este país funcionamos por denuncias, que si a mí me caes mal, entro en tu página web y miro a ver cómo la llevas. Exacto. Y en vuestro sector, dependiendo de la comunidad, concretamente, en la política general de contratación, o sea, tenéis que especificar también los tiempos para yo poder cancelar una reserva. Sabéis que muchas veces, pues dependiendo de la proximidad a la fecha contratada, pues se devuelve el 100%, o cero, o el 50, o el 75. Entonces, todas esas características, dependiendo de la comunidad que nos encontremos, habrá que especificarla también en la página web para que el cliente siempre esté informado de todo antes de realizar la contratación. ¿Vale? Bueno, como podéis ver, María sabe de qué habla. Y sobre todo María está acostumbrada a ver muchas incidencias diarias y a solucionarlas. Yo la verdad que estoy muy agradecida porque a mí me salva de muchas. No sé si Bueno, tienen tus clientes alguna duda más sobre esto, Marijose, o avanzamos y hablamos de responsabilidad civil. Bueno, había un par de dudas relacionadas con, bueno, pues el WhatsApp, por ejemplo, las listas de difusión de WhatsApp. Y también el tema de, bueno, de los colaboradores, y también es aplicable, creo que Maider ahí estaba hablando de la cesión de los datos, o sea, o sea, si contratas o haces un servicio, un compañero o compañera, que esa cesión de los datos también tendrías que hacer esos acuerdos, ¿no? Que decir, tenéis vosotros prototipados, ¿no? Para que cuando haga esa persona el servicio se firma y quede todo claro. Exacto. Pregunta uno, el tema de la lista de difusión, no habría problema siempre y cuando se le indicara en esa lista de difusión, se abriera con el texto de protección de datos, ¿vale? Es todo eso, toda la documentación, todos los textos, todos los clausulados, os lo proporcionaríamos nosotros, todo, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, la lista de difusión se puede hacer previamente abriendo esa lista de difusión con ese texto específico. Bien, dos, el tema, como hemos dicho antes, de los colaboradores, no habría problema en hacer esas sesiones de datos de manera puntual o cuando fuera necesario,
cuando tienen el contrato de encargado de tratamiento firmado. Por vuestro bien o por vuestra seguridad, nunca cedáis datos con un colega que no tengáis, si no tenéis firmado este contrato, porque es lo que os vincula con esa cesión de datos, tanto para bien como para mal. O sea, si esa persona luego se pone, imaginaros, en el peor de los casos, que le gusta a una de las personas que va en el grupo y se pone a contactar con ella por teléfono a las 12:15 de la noche, el dato no olvidéis nunca que el dato se lo habéis proporcionado vosotros, ¿vale? Entonces, Podríamos estar en una situación de acoso, en una situación muy complicada legalmente y el responsable de ese dato somos nosotros. exacto. Correcto. Vale, venga, María, pues sigue, por favor. Yo por mi parte ya está todo. Quiero deciros que es una normativa muy extensa, muy viva, que está constantemente cambiando y haciendo puntualizaciones. Entonces, que no quiero adentrarme más porque me podría pegar días hablando de esto. Cualquier duda que tengáis cualquiera de vosotros, sea particular o general, que me la trasladéis, María José, a través de Edurne y que en la mayor brevedad os la contestaré, ¿vale? Que siempre sepáis que por parte del Grupo Data vais a tener asesoramiento jurídico en la materia. Dentro de la contratación de los servicios siempre entraría esa parte y bueno, que siempre las herramientas que se os proporcionen sean de calidad, ¿vale? Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Pues Voy a dar pasamos. paso a mi compañero Carlos, un segundín, ¿vale? Y os Gracias, dejo María. con el maravilloso mundo de la responsabilidad civil, que no es menos. Vale, Edurne, una cosa, mientras llega Carlos, una pregunta que nos hacía Dímela. Jessica, y era que, bueno, que ella es persona física, tiene un apartamento turístico, está haciendo la web, ahí tendría que cumplir, o sea, ahí tiene una persona contratada, entonces ahí tendría que cumplir con plan de igualdad, protocolo de No, acoso. plan de igualdad no. Ah, Protocolo de acoso, prevención de riesgos laborales, registro salarial, registro retributivo y creo que no me olvido de nada. vale, y bueno, si estás haciendo la web, pues de la ley de comercio electrónico y Comercio bueno, electrónico y protección de datos, por protección supuesto. de Y datos, que es sobre todo lo parecido. que es muy importante, María os lo ha comentado, el tema de los contratos de confidencialidad con los trabajadores. Mira, os voy a contar, no viene para nada al caso, pero un ejemplo muy vivo. Yo tengo un cliente que no era cliente mío de protección de datos, era cliente mío de prevención de riesgos. Y este hombre le dejó a un trabajador la llave para que abriera al día siguiente hostelería. El trabajador, incumpliendo y con una falta de confianza tremenda, se fue con un amigo a las 6 de la mañana, estuvieron haciéndose comida, el amigo se fue, quemó el bar, se murió, el pobre, se ha muerto. Bien, en prevención de riesgos, yo mandé corriendo al técnico en prevención y no tuvimos ningún problema en prevención porque teníamos todo perfectamente. Vale, este hombre tenía una cámara de seguridad, la cámara grababa y el trabajador no sabía que le estaban siendo grabado porque no tenía un acuerdo con él. Este tema está en el juzgado todavía. ¿Os estáis dando cuenta? O sea, viene a mi bar, me lo quema, se muere. Por supuesto que nos da muchísima pena que se muera, ¿eh? Pero ¿veis en qué lío me está metiendo? Porque la viuda lo que quiere ahora es dinero. ¿Veis de qué estamos hablando? O sea, nos creemos que no somos nadie, que somos pequeñitas empresas, que nunca va a pasar nada, pero desgraciadamente yo veo las cosas cuando pasan y pasan mucho. Perdona, Carlos, que estamos quitándote tu tiempo. Buenas tardes. Mirad, quería hablaros de la parte de la suscripción a la hora de la gestión de los riesgos específicos vuestros. Sin duda, digamos, la necesidad imperiosa es la de tener suscrito una cobertura de responsabilidad civil. Es decir, pues una cobertura que se encargue de atender pues, todas las reclamaciones de terceros en el desarrollo de la actividad vuestra. A partir de ahí, bueno, pues ya lo que hay que hacer es una póliza, un contrato de seguro ad hoc, o sea, es decir,
hacer un traje a medida en función, bueno, pues si soy una persona autónoma, si soy una empresa, y ahí ir añadiendo coberturas, por tanto, de ocupación, para la actividad patronal, si tengo empleados, etcétera, ir añadiendo coberturas que me puedan a mí defender de esas responsabilidades. Nosotros aquí lo que sí os proponemos es la posibilidad de poder acceder a descuentos en este sentido, de poder acceder a descuentos. O sea, es decir, ahora mismo, por poner un ejemplo, una póliza de responsabilidad civil para una persona autónoma, esto se mide sobre todo por el tema de honorarios y de facturación anual que pueda tener cada persona. Pues una póliza de responsabilidad civil para una persona, para un autónomo, una facturación media, pues podemos estar hablando en torno a los 140, 150 euros. Bien, nosotros lo que os proponemos es un descuento directo en el importe de la prima, de la anualidad, y mantener ese descuento año tras año en un 15% de la prima. ¿De acuerdo? Un descuento directo a la hora de la suscripción de la póliza. Lógicamente, hay diferentes coberturas, diferentes pólizas que podríamos estar hablando de una suscripción más recomendada, pero el hecho de tener contratada una responsabilidad civil, estamos hablando de una responsabilidad civil profesional, o sea, es decir, que me va a amparar en todas las reclamaciones que me puedan venir dentro de mi actividad profesional. ¿Qué reclamaciones pueden ser esas? Bueno, pues tenéis que adaptar un poco el día a día vuestro, ¿no? En ese sentido. O sea, al final, cuando trabajas con personas, bueno, pues cualquier incidencia o cualquier perjuicio que pueda tener esa persona, ya no estoy hablando de que, bueno, que se vayas por un acceso concreto y te tuerzas un pie o cualquier rotura de la ropa o cualquier incidencia que pueda ocasionar a la hora de poder atender a un grupo de clientes, bueno, pues al final os puede suponer una reclamación, ¿no? Entonces, bueno, es digamos, algo que debo de tener en mi actividad diaria. ¿Vale? Yo tengo que tener esa responsabilidad civil por mi tranquilidad, en ese sentido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues lo que sí os proponemos es esto, ¿no? Carlos, perdóname, por tu tranquilidad y por tu patrimonio, ¿no? No, Quiero lógicamente. decir, por ejemplo, poniéndonos en un caso práctico, imagínate que yo he hecho una ruta turística, he tenido unos clientes que se me han perdido, por ejemplo, estoy haciendo el Camino Santiago, se me han perdido su conexión de tren porque me pueden reclamar. ¿Qué me pueden reclamar? Me pueden reclamar que esta semana han perdido una semana de trabajo. Todo es, si yo no tengo un seguro de responsabilidad civil, todo esto lo tengo que hacer cargo yo, ¿verdad? Lógicamente, al final, todo el perjuicio, si yo contrato contigo un tour, una visita, me da igual, y a partir de ahí, eso lo que me supone es pues una pérdida de conexiones, me supone algún tipo de perjuicio, yo te voy a reclamar a ti. Te voy a reclamar a ti todo lo que me haya supuesto. Digamos, ese mal servicio. Entendemos que cuando nos hacen una reclamación, lógicamente, está debido a la omisión nuestra de manera voluntaria o involuntaria. Lógicamente, nosotros no vamos a ocasionar perjuicio aposta. Entonces, a partir de ahí, si tengo una pérdida de conexiones, si tengo cualquier tipo de incidencia, tengo que pernoctar otra noche más porque no tengo otro vuelo, no tengo un tren a destino, etcétera. Bueno, al final, todos esos gastos me los van a reclamar a mí, sin duda.
¿Hay alguna duda a este respecto? Aquí en la exposición de Carlos es rápida y concisa. Todo lo que tenga que cubrir lo tendré que cubrir de mi patrimonio si no tengo un seguro que me lo cubra, ¿verdad, Carlos? El resumen es así de fácil. Correcto. Sí, yo creo María que José, vamos. no sé si tienen alguna duda tus clientes. No, de este tema no. Si queréis vamos a avanzar un poco para... O sea, si ya hemos Yo terminado... tenía una duda, perdóname que tenía una llamada urgente, tenía que cogerlo. No sé si lo habéis dicho. Yo tengo la duda si yo soy guía autónoma y facturo a una agencia que me contrata para una visita, ¿yo tengo que tener un seguro de responsabilidad civil o es cualquier cosa que pase lo cubre la agencia? No, tú debes tener uno siempre. ¿Pero por Debo, qué? debo tener uno siempre. ¿Y cuál es Sí, pero vamos a ver, cómo es el seguro? sí, esa empresa a su vez deberá de tener dentro de las coberturas de responsabilidad civil lo que llamamos una responsabilidad civil subsidiaria o cruzada, ¿de acuerdo? Que es la que ampara los perjuicios de mis contratistas, por así decirlo, ¿vale? A partir de ahí, claro, hay que demostrar que el perjuicio lo está ocasionando la empresa que te contrata a ti. La empresa que te contrata a ti lo que va a tratar es de demostrar que la culpa es tuya. Ujú, claro. Y te va a defender frente a eso. Entonces, mi recomendación es que siempre tengas una póliza de responsabilidad civil. Si tú te dedicas de manera autónoma, independientemente que tú contrates con un grupo de clientes o que contrates con una empresa que se dedica a llevar grupos de personas o personas individuales, me da igual, en ambas situaciones mi recomendación siempre es que estés protegida frente a lo que se te pueda Vale, venir encima. Sí, es vale, que de acuerdo. Eso es lo de echar balones fuera, ¿verdad? Que se nos da a todos muy bien en este país. Exactamente. Date cuenta, da igual que me esté contratando. Al final tú le estás prestando servicio a otra empresa. El cliente le paga a esa empresa y esa empresa luego, bueno, pues Ya, tú le facturarás a ellos. Pero bueno, sí. siempre que ocurra algo, pues Sí, pero luego lógicamente, si tengo grupos propios, ¿vale? Que me contratan directamente, entonces sí que ya necesito date cuenta, en cualquier forma eso, ¿no? por norma general, esa empresa va a tener su póliza para poder hacer frente a la reclamación de los clientes, pero luego te la va a reclamar a ti, por norma general. Sí, una Claro. cosa, Emma, es que o sea, a los guías parecía como que no se nos exigía el seguro de responsabilidad civil, ¿no? Como que esquivábamos contratarlo. Normalmente, por ejemplo, yo cuando creé mi empresa para trabajar con una institución me lo exigían. Por ejemplo, Necane que está comentando en Navarra lo exigen, en País Vasco no estoy muy segura. En Navarra para salir en el listado de empresas turísticas te exigen un seguro de responsabilidad de hasta 600.000 euros. Pero además, o sea, lo conozco porque conozco su realidad. Si yo trabajo con una agencia de viajes, bueno, pues no necesito, ¿no? Porque los turistas tienen un seguro que lo cubre la agencia. Pero claro, cuando pasa algo, entonces la agencia, obviamente, que sí que tiene su seguro, pues va a ir contra mí y entonces cuando no tenga seguro, pues ya estoy en el fango Ya, total. No, Entonces, pues ya. en una situación completamente desprotegida. Completamente desprotegida. Sí. claro, y cuando ya te hagas visitas para particulares, si quieres sacar no solo visitas para agencias, sino para particulares, ahí sí que la necesitas sí o sí. Una persona que te haga un tour, rompe un pie, se tuerce, viene un coche y un semáforo que ha cruzado mal, atropella, aunque sea mínimamente, todo Sí. eso se nos cae el pelo. ¿Y qué tipo de seguro es entonces? ¿O cómo tengo que pedirlo? ¿O qué? No, es que no sé ni cómo, Si es qué un tipo Sería, de seguro de seguro es responsabilidad y civil. cuánto debe cubrir o si es no sé, una sería un tipología de seguro de seguro, ¿no? responsabilidad civil. En este caso, Sí. en tu caso concreto, entiendo, pues, como trabajadora autónoma, lo que tiene que cubrir es la responsabilidad civil de explotación que llamamos, es decir, referente a la actividad propia. Luego, a partir de Sí. ahí, pues si es lo que hablábamos, pues si tienes una persona que colabore contigo, pues porque entran dos grupos y uno lo atiendes tú y luego tú vas a subcontratar a otra persona, bueno, pues tendríamos que ampliar otra cobertura por si esa persona
el grupo que vaya o que vaya con esa persona, pues hay algún tipo de problema. Esto es como todo, aquí os hacemos un traje a medida, es decir, Claro. lo que hay que hacer es las preguntas oportunas para saber exactamente lo que necesitáis y a partir de ahí es lo mismo que la protección de datos, lo que vale para uno no vale para los demás. Efectivamente. Al final, un contrato de seguro hay que realizarlo, como dice Edurne, completamente a medida y valorando la situación real del riesgo. Edurne, ¿tú te dedicas a eso? ¿Vosotros? Aquí yo me dedico a todo, corazón. Quiero decir que la persona coordinadora de todo este tema soy yo. ¿Listo? Vale. Entonces, Pero- bueno, ya creo que debemos avanzar porque Vale. hemos hecho las presentaciones. Ahora solo nos queda que yo me